Bueno, buenos días, queridos estudiantes de aprendizaje autónomo. El día de hoy, así súper temprano, me he puesto a grabarles un video porque quiero darles unas indicaciones muy puntuales y que no se vayan pues como a ese descanso tan largo, un poco perdidos con la materia. El día de ayer, pues como saben, no pudimos tener el encuentro presencial, sin embargo, pues vamos a realizar así de una forma virtual el acompañamiento de lo que hubiese sido la clase de ayer. Como saben, nuestra clase es de 3 horas y yo les he dado como bastantes facilidades para que dentro de la materia también, aunque se llama aprendizaje autónomo, y vamos a conocer cómo se llama este proceso, ustedes también empiecen de forma autónoma a aprovechar esta hora en la que no tenemos como el salón en el sentido. Entonces inicio a grabar el video, no sé cuánto se vaya a demorar, no sé si se demore 3 horas, pero ya cuando lo estén reproduciendo creo que sabrán el tiempo que me gasté comentándoles lo que les quiero comentar un poco. Entonces, bueno, lo primero que quiero decirles es que los exámenes fueron calificados. Ustedes pueden ingresar al grupo en Drive de la materia y ahí está cada uno de los exámenes de ustedes con un comentario que yo dejé o con varios comentarios según haya sido el caso, o sin comentarios, y cada parte del examen, como saben, eran 2 partes, entonces cada parte tiene su nota. Pues si hacen la sumatoria podrán darse cuenta de la nota definitiva que tuvieron, pues de la nota del examen definitiva. Adicional, pueden ingresar al sistema y verificar que la nota que subí sea la nota que tienen en el examen. Si no es así, me pueden notificar por correo y me comentan, ¿cierto? Bueno, otra cosa que quiero comentarles es que eso en cuanto a los exámenes. En cuanto a los diarios, tengo los diarios de algunos de ustedes y otros me han escrito un poco preocupados porque no me han entregado los diarios. En esta primera entrega del diario, o el primer avance que ustedes realizan del diario, lo importante era poder como rastrear si nos estamos entendiendo un poco o no. Bueno, algo que no les dije al iniciar el video es que pues estén preparados para lo que se vaya a demorar el video. Y antes de seguir con el tema de los diarios, voy a decirles de una vez que les voy a pedir el inmenso favor que tomen la reproducción del video y estén en ese momento con la carpeta en Drive, o sea, tengan un computador y estén con la carpeta en Drive observando lo que les voy a comentar, o pues que tengan el computador abierto con internet a la mano para que tengan la posibilidad de ir revisando y constatando lo que les estoy comentando. Entonces eso es muy importante, ¿sí? Que tengan el video en reproducción y vayan observando. Entonces vayan observando la carpeta de la materia. Entonces, en cuanto a los diarios, les voy a comentar que tengo todavía algunos diarios. Ayer me encontré con algunos chicos y se los pude entregar. Tengo aquí todavía algunos diarios. Quiero usarlos como ejemplo. Y bueno, ¿qué he encontrado en la mayoría de los diarios? Que de las personas que hicieron diario en formato escrito, que la experiencia está bastante interesante, que estamos haciendo una descripción muy interesante de lo que nos está sucediendo, bastante concreta. Es normal que en algunas oportunidades se dé un poco más extensa y en otras más sintetizada. Está muy bien, digamos, no se preocupen por llenar la hoja, como les decía, porque no es lo que nos interesa la cantidad, sino por hacer esa reflexión. O sea, si la reflexión les da para esa hoja, pues háganlo, ¿sí? Lo importante es que se evidencie
particularmente lo que debe estar evidenciado en el trabajo del diario. Entonces, para los que tienen el formato escrito y bueno, en general para todos, digamos que la experiencia ha sido muy interesante, muy bonita, y quiero que o hemos caído todos en algo que quiero que nos siga sucediendo. Además de los diarios, tengo los horarios y he constatado que algunos horarios están bien trabajados, es decir, que ustedes están muy organizados en cuanto a, no lo que me están mostrando, sino en cuanto al proceso que están llevando. Eso se evidencia cuando una persona pues realiza un horario y se nota que lo está trabajando continuamente. Y adicional, otros me entregaron las reflexiones de esta hora de trabajo independiente. Entonces yo les voy a pedir, bueno, ya hemos como creado un poquito el hábito de estar haciendo esto, si no lo estamos haciendo todavía, graves, muy graves que no, pero bueno, entonces tienen la semana de vacaciones para que también vivamos esa experiencia de parar, sí, o de una modificación total de nuestros horarios, y también de ahí saldrá una reflexión. Entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? En lo que hemos caído, que les decía que hemos caído, es que nuestros diarios se quedan mucho en lo descriptivo y poco en lo analítico. Está bien que escribamos todo lo que está sucediendo, pero tenemos una categoría que es diario de aprendizaje. No es solamente un diario. Entonces, adicional a todo lo que estamos haciendo en cuanto a diarios, con las herramientas que ya les voy a mostrar, quizá nos queda un poco más claro. Entonces, adicional a lo que estamos haciendo con los diarios, necesitamos hacer un proceso un poco más reflexivo y consciente de cómo estamos aprendiendo en esas materias. Y cada uno de los profesores de PPI tiene un interés particular en el diario que hemos logrado ponerlo en consenso y que tengamos un interés común. Es decir, el diario va a ser una herramienta que nos nutre a las materias, a las 3 o 4 materias que estemos viendo en ese momento. Entonces yo les voy a solicitar que por favor tomemos los diarios y los diligenciemos así como los hemos estado haciendo, desde una parte descriptiva o como descriptiva de los sucesos y cómo nos sentimos. Eso está muy bien. Quiero que ahora, o en la misma página, si nos da el espacio, o en la página de al lado, hagamos el proceso consciente de transversalizar la teoría que hemos visto en clase con el proceso que se vivió, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy describiendo, tendría que poner casos particulares de los diarios, cómo me sentí cuando el profesor llegó, cómo me aburrí, cómo perdí mi foco de atención, o bueno, cómo me pareció interesante esa clase, cómo me dio hambre, cómo, bueno, lo que hayamos descrito en el diario. Eso está muy bien. Ahora pasamos a utilizar nuestro estilo de aprendizaje principal, nuestro estilo de aprendizaje secundario, cómo lo evidenciamos ahí, si no fue ahí en la clase, en algún trabajo que teníamos que entregar después. Digamos que no tiene que ser necesariamente de lo que sucede en la clase, sino también de lo que me está sucediendo con la materia y de cómo estoy aprendiendo con la materia, que ese ha sido como también uno de los errores, o pues digamos de una de las debilidades que encontraban los diarios, que nos hemos quedado como en contar qué pasó en la clase antes, durante y mientras salí de la clase, y no nos vamos un poquito más allá con la materia en general, cómo se ha visualizado esa materia para mi desarrollo como profesional. Entonces es importante que hagamos ahora un poquito más consciente. Podemos, por ejemplo, separarlo en momentos. La escritura del diario, podemos hacer la descripción de lo que sucedió, incluso apenas salimos de clase, como la descripción de lo que me pasó eso, y ya un poco más tarde o pues al otro día hacer como esa reflexión un poco más consciente, o en la noche cuando lleguemos a la casa, pensémonos en la materia, aprendizaje autónomo, pensémonos ahí sentados, digamos, bueno, aquí creo que estoy aprendiendo de esta manera, creo que me hace falta esto, en el ciclo de Kolb viví esto, no necesité, no se cumplió, se cumplió. Bueno, quiero verlos, o sea, no quiero como incidir tanto en lo que ustedes puedan crear,
sino que es solamente el parámetro o el lineamiento que ustedes transversalicen un poco más la teoría de aprendizaje autónomo de lo que están escribiendo en los diarios. Eso por ese lado. Lo que quiere decir que las hojitas sueltas de reflexión que me están dando a partir de los horarios pueden estar incluidas en el diario también. Así no nos vamos a quedar con tantas hojas. Ya tenemos como más o menos algunas reflexiones de lo que hemos hecho. Eso es, o sea, ese tipo de reflexiones que no se queden tanto en lo descriptivo. Entonces ahora las incluimos en el diario para que no terminemos entregando diario, horario y una hojita de la reflexión, sino que digamos simplemente sería el diario, con las reflexiones ahí incluidas y con el proceso consciente del análisis de la descripción y aparte transversalizar un poco la teoría de la materia de aprendizaje autónomo. Eso en cuanto a los diarios, a los horarios y a las reflexiones. Ya tocamos también el punto del examen, así que pasamos ahora sí a lo concreto del contenido de esta clase. Bueno, les cuento que los diarios, las reflexiones y los horarios que tengo de ustedes están en la escuela a las 10 de la mañana. Ahorita voy para la universidad y los voy a dejar con Dianita. Voy a pedirle el favor si me los puede recibir para que ustedes los lleven a sus casas, y en vacaciones va a suceder algo muy interesante y vamos a ver qué nos pasó con el diario, con los horarios y las reflexiones en vacaciones o en estos días de receso para ustedes. Bueno, eso por ese lado. Entonces, por favor, reclámenlos, llévenselos. Si no se los llevan, no sé cómo van a hacer en vacaciones. Estoy en la universidad de 10 de la mañana a 6 de la tarde hoy, entonces les recomiendo que si tienen más dudas o los que quieran mostrarme sus diarios, lo pueden hacer el día de hoy. Estoy de 10 a 12, voy a estar un poco más ocupada, pero digamos que estoy todo el día en CEDETWIS, segundo piso de liquidaciones, allá donde hacen como la reliquidación, ahí en donde está el primer piso es publicaciones, ahí el segundo piso es CEDETWIS. Estoy ahí en un salón, entonces pueden preguntar por mí y nos vemos allá. Los que quieran mostrarme los diarios si no los he visto, como para ver, para que se sientan un poco más tranquilos de cómo van. Entonces por ese lado. Ahora sí, en cuanto a los parámetros o a los lineamientos específicos de evaluación de los otros docentes del PPI, entonces quiero comentarles o quiero leerles específicamente qué quieren evidenciar los docentes de Historia de la Lengua y de Lírica en los diarios de aprendizaje autónomo. Entonces para eso les voy a leer los indicadores y quiero que me presten mucha atención porque esto sí no está en el Drive. Entonces para los que están con la profesora Carolina y con el profesor Diego en Análisis y Teoría Literaria 2, o sea, lírica, el 20% de su PPI va a ir encaminado a cómo encuentro en sus diarios que ustedes reflexionen sobre las distintas manifestaciones estéticas cercanas a la poesía y cómo se relaciona esto con su quehacer como maestro de literatura y lengua castellana. Pueden retroceder el video y volver a escucharlo para que les quede muy claro el indicador de lo que piden los profesores de lírica. Es decir, básicamente es cómo relacionan ustedes el aprendizaje de lírica y de ese análisis y de esa teoría literaria en su quehacer docente. O sea, ¿para qué les va a servir lo que están aprendiendo cuando sean profesores? Básicamente eso. Y a mí me interesa que ustedes evidencien cómo están aprendiendo eso. Entonces, aunque pareciera que es como enredado, sencillamente está muy unido. La profesora pide que ustedes relacionen el aprendizaje de la materia con su ejercicio profesional y yo les pido que sean conscientes de cómo están aprendiendo eso. Entonces vamos de la mano. Ahora para los que estamos con la profesora Marta, básicamente nos vamos a ir encaminando un poco por el mismo lado.
reflexiones personales, preguntas y dudas acerca de la función social y los contextos particulares de su quehacer como maestro en relación con la materia. Entonces también va muy por el mismo lado de para qué sirve esto, cómo hacemos conscientes algunas estructuras de nuestra lengua, cómo reconociendo nuestra lengua nos sirve para el aprendizaje de otras lenguas y para la enseñanza y pedagogía precisamente de la literatura y la lengua castellana. Entonces vayan rastreando un poco este tema. La profesora Marta ya les dará los indicadores puntuales a los que estén con ella. Ahora, adicionalmente a este tema de como lo puntual que vamos o que va a ser el indicador puntual para compartir la nota del 20% del PPI, les cuento que nosotros ya estuvimos hablando sobre los diarios hace varias clases, entonces se los recuerdo y les dejé una herramienta o una presentación aclarando más el tema del diario para que ustedes estudien un poco más sobre el diario, reflexionen un poco más y ya lo empecemos a consolidar un poco más. Digamos que este primer avance del diario no puede quedarse así. Cuando entreguemos el segundo avance del diario para la segunda cohorte, el diario tiene que estar mucho más robusto, mucho más centrado en la teoría, mucho más elaborado, más trabajado, más conciso, más claro con lo que queremos, con lo que estamos escribiendo o con nuestra forma de expresión específica que estemos utilizando en el diario. Entonces, la herramienta que les dejo, ustedes ingresan a la carpeta de Drive de aprendizaje autónomo y he creado una carpeta para vacaciones, o sea, ahí no se van a perder con todo lo que hay en la carpeta de la materia. Entonces, en esa carpeta está para vacaciones. Cuando ingresan a la carpeta de Drive, si lo pueden hacer ya mismo, lo van haciendo conmigo. Ahí en la aprendizaje autónomo entran a para vacaciones y ahí van a encontrar dos carpetas. Una carpeta que se llama diario y otra que se llama artículos. En este momento del video vamos a entrar por favor a la carpeta de diario. Cuando entramos a la carpeta de diario, por eso les digo que es muy importante que tengan el computador abierto y pues disponible a la hora que están viendo este video. Entonces, si no lo han hecho, por favor paren el video y vayan y abran la carpeta en Drive, porque es importante que estén observando esto a la medida en la que voy explicándoles el contenido. Entonces, hemos abierto ya la carpeta para vacaciones, la subcarpeta diario, y ahí vamos a encontrar 4 archivos. Una posibilidad de vida, que es un PDF, y Alan Pauls, que es otro PDF. Estos son 2 archivos que la profesora Carolina me ha compartido y me han parecido muy interesantes sobre la escritura diarística. Ustedes saben que la profesora Carolina es especialista en este género, en el género diario. Nosotros estamos construyendo un subgénero que es el género diario de aprendizaje. Por lo tanto, les voy a sugerir que tomemos muy en cuenta las indicaciones de la profesora, que tiene pues todo el bagaje investigativo y teórico sobre lo que es el género diario. Entonces, aquí hay 2 textos que son 2 PDFs teóricos que analizan o reflexionan el tema. Y ustedes pueden fortalecer un poco sus conceptos sobre el diario a partir de esa lectura. Eso como para enriquecernos un poquito más. Ahora tenemos un documento que se llama Guía PPI Nivel 3, el diario, que es otro PDF y que quiero que en este momento lo abra. No tienen que estar mirándome a mí, sino que quiero que estén en ese momento mirando allá ese documento. Entonces apenas, como lo pueden notar, apenas abren ese documento, ahí está la guía para el docente sobre el diario de aprendizaje, que es el PPI de tercer semestre. Ustedes bajan, en la tercera diapositiva está qué hacen los profesores con el PPI. Digamos que esto lo leen con más calma, por qué es integrador, qué se piensa con el PPI, que es en la siguiente diapositiva.
cuáles son las integraciones entre semestres y entre asignaturas, pero vamos a bajarlo, ya vamos en la 3, en el numeral 4, donde habla de integración en la evaluación. Seguimos bajando al numeral 5, integración entre docentes, que es lo que hemos realizado. Y ahora sí viene un documento específico donde dice el diario de aprendizaje. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta, que lo observen esa presentación, y vamos a hablar un poco sobre el diario para aclarar otros temas que vamos también como en los PPIs consolidando. Entonces en esta presentación vamos a encontrar la definición, la estructura, las sugerencias, los ejemplos y una información. Recuerden que esto ya habíamos hablado, pero esto es la guía docente, la guía que nos dan a nosotros, a los docentes, para que les podamos acompañar en el proceso diarístico. Entonces en la siguiente diapositiva vamos a encontrar que está la definición del diario, que es un texto que presenta anotaciones descriptivas, explicativas, teóricas o reflexivas como producto de observaciones sistemáticas de eventos o situaciones seleccionadas previamente. La escritura de diarios de aprendizaje tiene la utilidad en la formación de docentes investigadores porque apoya la habilidad de crear registros reflexivos basados en tareas de autoobservación sistemática. Constituye además una estrategia de aproximación tipo particular de diario de campo, es decir, es un subgénero. La siguiente diapositiva nos habla de una estructura o unos componentes, entonces identificar a una personalización del objeto, es decir, cómo lo vamos a hacer a partir de una libreta, un cuaderno, qué formato vamos a utilizar. Esto ya pues dependiendo de los gustos, intereses, habilidades de cada uno. Seguidamente también tiene una segmentación por situaciones, es decir, hay un orden claro de lo que ha pasado, los ejemplos. En este caso nosotros hemos decidido hacerlo por días y por materias, ¿cierto? Y nos situamos en ese momento específico. Adicional hay unos registros descriptivos, en lo que nos estamos quedando un poco, ¿cierto? Justamente en contar, en informar lo que sucedió. Y bueno, ahí la idea es que avancemos un poco más hacia los registros reflexivos que transversalicen un poco el contenido teórico de la materia aprendizaje autónomo con los procesos de aprendizaje de las otras asignaturas, lo que les vengo diciendo desde hace rato. Ahora, ¿cómo elaborar un diario de aprendizaje como proyecto para la clase de aprendizaje autónomo? Ahí está, tenemos una pregunta que es ¿cómo estoy aprendiendo en las asignaturas que curso durante este semestre? Entonces ahí se plantea una pregunta problema que ya la tenemos un poco clara, y recordemos que es muy importante, y ahí está la salvedad bastante importante debajo del texto en amarillo, como lo pueden observar, y es que el diario se construye y se consolida durante el semestre. Si nosotros no hemos empezado el diario y no hemos hecho ese ejercicio consciente al final del semestre, ojo, porque esto es un 20% en la materia, en la otra materia, y si ustedes tienen adicionalmente un porcentaje final de la materia, por ejemplo, que el profesor no lo ha distribuido o ha decidido asignarlo al finalizar del semestre, ustedes van a tener materias donde el PPI es el 20% y la otra materia es otro 20% en el último corte, o 30%. Eso les va a sumar un 50% para las materias que tienen PPI, como esta. Entonces, ojo, porque si ustedes no han construido este diario durante el semestre, al final, y yo noto que en el diario no se evidencia lo que el docente quiere, fácilmente el 20% del PP y el diario se puede perder. Y recuerden que eso es un 20% que les va a significar un importante porcentaje en sus otras materias. Entonces es importante que este proyecto final de diario de aprendizaje esté consolidado, muy bien consolidado, y se ha venido haciendo y hemos venido realizando un acompañamiento para que el diario sea pensado y sea progresivo, es decir, durante el semestre y no al finalizar el semestre. Si nosotros no empezamos a hacerlo, como ya les he dicho con anterioridad, las reflexiones lo van a evidenciar, el escrito lo va a evidenciar y el trabajo final lo va a evidenciar. Uno no reflexiona sobre cosas que le han sucedido un mes antes. Eso ya se olvidó o ya pasó.
o nos quedamos en lo reflexivo, en lo sintético y no pasamos a lo profundo, a lo transversal y a lo teórico. Entonces, eso es muy importante. Les hago la salvedad porque la materia se pierde y se pierden las otras materias por aprendizaje autónomo y por el PPI. Entonces sé que nos da felicidad haber salido, pero los quiero asustar un poco porque en la reunión que tuvimos con los docentes, una de las reflexiones más importantes que hacíamos era cómo el aprendizaje autónomo con el PPI puede llegar a afectar fundamentalmente y definitivamente las otras materias a partir de las notas que recibimos. Entonces, piénsenlo muy bien, aprovechen muy bien el tiempo en vacaciones y bueno, básicamente tengamos como la conciencia de que el diario de aprendizaje es una ganancia para nosotros, es un momento, como lo he visto en los que me han entregado algunos de los diarios, que es un momento de satisfacción, de alegría, de despeje, es un momento como cómodo para estar a solas, para pensar, y eso se nota cuando lo hacemos en el diario, así como se nota los que están haciendo el diario porque sí y no, como en ese ejercicio consciente de reflexionar sobre su propio proceso. Entonces, en esa liquidez de las reflexiones se evidencia mucho los intereses y las actitudes que estamos teniendo a la hora de escribir el diario. Entonces, por eso preferí no darles nota en este momento sobre el adelanto del diario, sino darles más herramientas para que el diario se consolide, porque en el segundo cohorte vamos a tener que demostrar nuestro avance un poco más consolidado. Entonces es muy importante que reflexionen mucho sobre esto. Y bueno, en la misma diapositiva en la que estamos, que leamos con ustedes algunos de los ejercicios de diarios y tengamos pues la importancia de diferenciar los diarios que encontramos. Entonces, esto era lo que yo quería hacer ayer, no se pudo, que leyéramos como los diarios de los compañeros y pudiéramos hablar un poco de qué estábamos haciendo, qué no estábamos haciendo, sin embargo, no lo pudimos hacer, por eso es como importante que estemos hoy acá en este encuentro virtual. No puedo leerles los diarios de los compañeros en este momento sin autorización, pero ustedes pueden juntarse con un compañero esta semana y decir: yo tengo este diario, muestren usted qué está escribiendo y tengan en cuenta lo que les estoy comentando y realimenten. Ahora bajamos a la siguiente diapositiva y bueno, ahí nos habla de cómo hacer esas prácticas de observación. Esto es más que todo para los docentes, pero lo que me interesa es que bajen a la siguiente diapositiva y vean el ejemplo y ahora vean el formato de un diario de campo. Ahí hay un ejemplo de un formato de diario de campo. En la siguiente diapositiva está el ejemplo del diario de Frida Kahlo, luego está un fragmento del ejemplo de Kafka y al final hay como unos recursos bibliográficos que ustedes pueden pues profundizar para los que estén interesados. Entonces básicamente eso es lo que les quería comentar en cuanto a esa presentación, que la pueden ya después observar con más detalle. Voy a cerrarla y voy a abrir la otra presentación que está ahí en presentación, formato presentación de Google, y se llama Diario de Aprendizaje Guía para el Estudiante. Y esta es una presentación de clase que tuvimos al inicio del semestre, donde me cuenta sobre los diarios de aprendizaje. Volvámoslo a leer porque ahí está un poco como los parámetros que yo les daba al inicio de semestre, cómo reflexionar en el diario, y mire que estamos como muy de la mano porque también con lo que nos solicita el profe, ahí está como la definición, el formato que se quiere del diario. En la tercera diapositiva encontramos como reflexiones, que exista una participación activa, que pensemos en algunos contenidos específicos de lo actitudinal, de lo procedimental. Esto lo pueden escribir de cualquier forma, no tiene que poner título actitudinal y escribirlo, procedimental y escribirlo, sino que pueden, sin embargo, lo pueden hacer así. Puede ser un texto también fluido. Digamos que el diario es algo tan íntimo y personal que no se puede sesgar a tantas cosas. La idea es que ustedes lo puedan hacer a su gusto para que lo hagan.
la motivación es muy importante aquí. Entonces que ustedes lo hagan, eso es básicamente lo importante. Y también estaban ahí unos ejemplos del diario. Una cosa que he modificado con algunas fotografías en la diapositiva número 4 están los ejemplos de varios diarios como el de Tolstoy, el de Virginia Woolf, Marie Curie, etc. Y en la diapositiva 5, que era esta diapositiva que ya habíamos observado, estamos viendo, les recuerdo, la presentación diario de aprendizaje guía para el estudiante, que es una en amarillito. En la diapositiva número 5 están los porcentajes y la segunda cohorte tiene un 30% y se ha modificado la tercera cohorte. Veo que aquí no está modificado, pero ya lo voy a modificar. La segunda corte ha quedado para 27 de julio. La segunda corte ha quedado para el 30 de julio, aunque está, ahí dice 23 de julio, pero en realidad es el 30 de julio. Y el 30 de julio, la segunda corte. Y la tercera corte es el 23 de julio, por lo que la entrega final estimada del diario de aprendizaje, como lo notan en la parte de la tercera corte, es el 13 de agosto. ¿Sí? Es el 13 de agosto y el martes... El martes 27 es el examen final. ¿Sí? El martes 27 de agosto va a ser el examen final. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta en cuanto a fechas. El resto de la presentación, que ustedes le pueden echar un vistazo sobre el manual del estudiante, la responsabilidad que ustedes tienen. Y hay una diapositiva 9 que quiero que vuelvan a revisarla, que la reflexionen y la piensen, y es la imagen sobre eje, control, autonomía de Brown y Atkins. Ellos son unos teóricos de los procesos de aprendizaje y recuerden que hay una participación y control del docente que va disminuyendo a medida que aumenta la participación y control del estudiante. Entonces vamos a notar que hay menos enseñanza magistral, hay más enseñanza en grupos pequeños, hay menos supervisión e investigación digamos, por parte del docente, pero hay más supervisión, hay más investigación por parte del docente, y ahí vamos a ir consolidando un sistema de autoaprendizaje mucho mayor, donde la participación y el control del estudiante es mayor y la participación y control del estudiante es menor. Recuerden esto, porque estamos en la materia aprendizaje autónomo y esto nos sucede con esta materia y con todas las materias durante la carrera. Entonces tengámoslo en cuenta, porque esto nos va a pasar durante la carrera y nosotros tenemos que estar consolidando nuestra autonomía, ¿sí? O nuestra autorregulación en algunos casos. Ténganlo en cuenta para cómo van a asumir este receso y estos momentos de descanso. Ténganlo muy en cuenta, porque estamos consolidándonos y construyéndonos como estudiantes y como futuros docentes. Entonces tenemos decisiones que tomar día a día que van a ser trascendentales para nuestro proceso y para la enseñanza de los demás. Entonces tenemos que, bueno, ahí podemos cerrar la presentación de diario de aprendizaje, y yo creo que con eso ya termino de hablarles de los diarios y de todo lo que tiene que ver con este ejercicio que hemos hecho hasta ahora en la materia. Ahora, por otro lado, ¿qué nos queda entonces para vacaciones? Además de lo que ya les he dicho, quiero que realicemos una gran tarea en realidad, y la tarea va a ser la siguiente. Ahí en la presentación de Drive, aprendizaje autónomo, vamos para vacaciones. Ahí veíamos la carpeta de diarios con las herramientas que les acabo de describir, y adicional hay otra carpeta que se llama artículos. Entonces vamos a abrir la carpeta de artículos y vamos a encontrar ahí 5 artículos científicos que hablan sobre diversas características
o competencias o teorías que tienen que ver con el aprendizaje autónomo. Entonces, para seguir con la temática de nuestra materia, antes de pasar con una teoría dura como la de Taylor, vamos a reflexionar un poco sobre estas cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Son estas 5 lecturas las que van a ser fundamentales para ustedes ahorita en vacaciones. Lo he planteado de la siguiente manera. Ahí están las 5 lecturas y hay un documento que se llama asignación de grupos de lectura. Vamos a hacer el día que lleguemos de vacaciones un quiz sobre una de las lecturas que tenemos ahí. Y vamos a hacer un trabajo cooperativo para socializar las lecturas y que todos tengamos un poco información sobre ellas, porque son 5 y cada lectura es de más de 15 páginas. Entonces necesitamos que cada uno de ustedes escoja una lectura y la lea muy bien, la reflexione, tome anotaciones, realice esquemas mentales, realice resúmenes, realice análisis, contrastes, síntesis sobre la lectura. Eso lo van a hacer por la única lectura que ustedes seleccionan. Entonces, ¿cómo vamos a llevar ese registro de la selección? Ustedes ingresan a esa asignación de grupos de lectura, que es ese archivo que está ahí en la carpeta para vacaciones, subcarpeta artículos. Y ahí están las 5 lecturas separadas en 5 grupos y hay 4 integrantes por cada lectura. Entonces ustedes ingresan y escriben su nombre en la lectura que les interesa leer. Al completarse el grupo, ustedes ya saben que no podrán borrar. Recuerden que ahí queda la última notificación, se realizó hace tantos minutos por tal persona, y ahí ustedes cuando le dan clic aparece qué escribió cada persona en qué parte del documento. Entonces esto lo hago porque tanto para estos archivos como para los exámenes todo queda registrado ahí. Entonces ténganlo muy pendiente para que no es que vayan a sacar a algún compañero, que yo sé que pues no tenemos ese bajo nivel de ética, pero hago como la salvedad. Los primeros que logren entrar en el documento, en la carpeta y escribir su nombre, pues serán los primeros que puedan escoger qué archivo quieren. Los que entren al final, pues ya tendrán menos posibilidades de escoger si el grupo ya está lleno. Entonces, ¿qué van a hacer cada uno cuando ya estén esos grupos? Cada uno debe realizar esa síntesis de la lectura, es decir, mire, tomen ese texto en PDF y subrayenlo, creen anotaciones, creen resúmenes, realicen síntesis de lo que está sucediendo ahí. Es decir, ese documento les tiene que quedar al derecho y al deber y al revés comprendido. Si no lo quieren hacer a mano e imprimirlo, también hay opciones por internet, búsquenlas, donde ustedes pueden hacer estudios con PDF, que son plataformas. Busquen ahí estudiar en el PDF, subrayar en el PDF, y ustedes suben el PDF y después de que lo suben, ahí lo pueden leer, lo pueden estudiar, lo pueden subrayar, pueden hacer notas, pueden hacer lo que quieran con ese PDF. Entonces, y así se evitan como la impresión del documento y el uso de papel. Entonces, cada grupo y cada integrante que esté ahí va a trabajar ese texto. No quiere decir que se tengan que reunir, porque va a ser un poco complicado, pero cuando estemos en clase y lleguemos, cada grupo sí va a tener un quiz dependiendo la lectura que realizó. Es decir, si yo hice la lectura grupo 3, aprendizaje autorregulado, presente y futuro de la investigación, a mí me va a tocar el quiz sobre esa temática. Yo no les voy a preguntar una temática que no han leído, obviamente. Y después vamos a trabajar, ahí sí vamos a hacer unos trabajos en grupos, un tipo taller, donde vamos a socializar y contrastar las lecturas para tratar de nutrir a los compañeros con nuestra lectura. Entonces digamos que el quiz va a ser bastante exigente, porque necesitamos sí o sí que ustedes lean y lean muy bien el texto, lo resuman, lo sinteticen, sepan cuál es la idea principal, sepan entonces si estoy hablando de las variables, cuáles son las variables, si estoy hablando de las competencias, cuáles son las competencias, y tenerlas muy claras, qué es ese artículo,
es una investigación, quién la hizo, en dónde, hace cuántos años, cómo se realizó en cuanto al género del artículo, es decir, cómo está organizado y qué es lo que me importa a mí en cuanto a aprendizaje autónomo. Ahí digamos que hay unos artículos que nos importa solo como la primera parte donde consolidan puntualmente como algunas características y después ya se van como a los análisis particulares de la investigación que el artículo realizó. Que tienen que ver con un contexto particular en una universidad o en un colegio. Entonces digamos que en ese caso de que nos toque un artículo de eso, lo importante y lo concreto va a ser como toda la consolidación teórica de lo que nos brinde en cuanto a los procesos de aprendizaje autónomo. Eso es como lo fundamental. Entonces reitero, abren el archivo, seleccionan uno de los documentos, escriben su nombre ahí y ya les va a quedar muy claro que ese es el texto que ustedes van a trabajar, que lo van a sintetizar, a desglosar, se lo van a comer así muy bien, porque ese es el texto que les toca para el quiz a cada uno de ustedes y posteriormente seguimos con el trabajo en el grupo de cada uno de esos textos. Entonces me escriben cualquier duda que tengan. Yo puse ahí 20 personas, creo que somos 19, entonces algún grupo quedará de 3. Si hace falta, entonces alguno quedará de 5, que no creo. Sin embargo, cualquier cosa que necesiten me pueden escribir y me pueden, tanto por WhatsApp como por correo. Si son cosas como cambios de notas o pues que quede el sustento de que ustedes me escribieron por correo, sería mucho mejor. Si son como cosas más sencillas como profe, ¿dónde está? Nos vemos o le traigo el diario, pues me pueden escribir pues al WhatsApp, que es mucho más inmediato. Entonces, recuerden, estudiantes, tenemos roles en el proceso de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo, pero ustedes como estudiantes tienen una responsabilidad y deben ejercitar ciertas competencias que va a ser importante que ustedes aprovechen ese tiempo que tienen de descanso. Eso es todo lo que les quería decir. Sé que no compensa toda la clase que nos hizo falta ayer, pero era muy importante que no se fueran sin estos lineamientos y sin estos parámetros. Entonces pueden observar el video otra vez, no se nos fue más de una hora, lo que me parece excelente. Entonces, chicos, les dejo todas esas reflexiones para que trabajen estas semanas y lean sobre todo lo que les he dejado. Si tienen algún problema con Drive o con los documentos compartidos de todo lo que les acabo de decir, ustedes de una vez me escriben: profe, usted mencionó tal documento pero no está, profe, tal carpeta pero no está. Me escriben y me cuentan. Cosas sobre el examen también, me escriben, me cuentan cómo les pareció, las notas están subidas. Entonces nos vemos el martes después de vacaciones. Esta semana, si me necesitan, estoy jueves toda la tarde, viernes toda la tarde en la universidad y hoy estoy todo el día desde las 10 de la mañana. Ya tienen mi número de celular, lo entregué al inicio de la clase, algunos ya me han escrito, entonces cualquier cosa que necesiten, estoy para ustedes con mucho gusto. Espero que les sirva mucho este video y que nos dé un poco más de claridad sobre lo que vamos a hacer en vacaciones en la materia. Bueno, chicos, que tengan un feliz día y estamos en contacto.